Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, unidades del ejército tienen orden superior de buscar en todo el país víctimas militares del conflicto armado, coincidiendo con las elecciones para las 16 curules de paz. El representante uribista José Jaime Uzcategui convocó a audiencia a la Comisión Primera con militares y policías retirados, justamente para que esas curules sean ocupadas por ellos. Marchas y protestas contra Duque y su gobierno en Madrid, España, no solo por la Feria del Libro, sino también por la violencia política. Reforma tributaria aprobada a pupitrazo será demandada. Antonio Caballero y las facetas de su oficio. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, partido de 7 goles en la victoria 4-3 de Millonarios en cancha del Atlético Bucaramanga, y ahora el equipo de Alberto Gamero es segundo en la tabla de posiciones. Junior se lleva un punto en su visita al Deportivo Pereira. El ruso Daniil Medvedev se metió hoy en la historia del tenis al consagrarse campeón del Abierto de los Estados Unidos y al evitar que Novak Djokovic alcanzara su título número 21 en torneos de Grand Slam. Aquí está, esta es la imagen del día, el pabellón de Colombia, el invitado de honor a la Feria del Libro de Madrid, en el que los libros están literalmente pintados en la pared. Allí hay hamacas, tinajas, mochilas y otras artesanías, pero solo unos cuantos títulos de Gabriel García Márquez, quien vivo tendría algo que decir por el INRI de autor neutro políticamente, con el que deben cargar quienes aceptaron la invitación. Y a diferencia de los demás pabellones, en el nuestro es en el único que no hay autores firmando obras, pues los libros pintados no tienen título ni escritor. Y en cambio, las calles de la ciudad tienen una protesta en contra del presidente Duque. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Un oficial del ejército, de quien Noticias 1 obtuvo una grabación en audio, se quejó recientemente de la tarea que le impusieron sus superiores a él y a sus compañeros de encontrar un número mínimo de víctimas militares o sus familiares antes de concluir el año. Enrique Tapia. Mónica, aunque no se menciona explícitamente, esa orden de llenar una lista de víctimas coincide con la próxima elección de las 16 curules nuevas para los afectados por el conflicto. Un oficial de la 5ª División del Ejército, que tiene a su mando una unidad militar, se queja de la exigencia de sus superiores de cumplir cuotas en víctimas del conflicto que sean militares o familiares de estos. La verdad no sabíamos que la misión del Ejército había cambiado y ahora éramos un personal dedicado a buscar víctimas. En concreto, les piden a los comandantes de unidades militares un número exacto de personas que cumplan con los requisitos para que queden en la categoría oficial de víctimas. Una cuota de presentar y hacer reconocer personas como víctimas. No importa ni cómo ni dónde, lo importante es que tenemos que conseguir esa cuota que está impuesta en los documentos que nos han enviado. Noticias 1 obtuvo el documento que deben diligenciar los militares, en este caso los de la 5ª División del Ejército. Allí se ponen las cuotas que deben llenar. Incrementar búsqueda e inscripción de víctimas a fin de obtener un avance significativo y evitar llamados, por lo que se requiere cumplir con el faltante adelante relacionado dentro de la meta propuesta, un inscrito por mes, 10 por año. Solo se habla que no cumplimos, solo se habla de que no servimos para nada, vamos a ser relevados si no conseguimos las víctimas para finalizar de año. Al 31 de diciembre tenemos que haber cumplido la meta que nos impusieron en los documentos. La instrucción general dada a los oficiales se basa, según sus superiores, en la normatividad del acuerdo de paz. Para dar cumplimiento a las obligaciones de la fuerza derivada del marco normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, visibilizando a nivel nacional e internacional a los militares víctimas del conflicto armado interno. Aunque entre los familiares de los militares puede haber personas que hayan sido reconocidas como víctimas, lo extraño es que esta instrucción de cuotas tan afanosa se esté dando después de muchas dilaciones y oposición de los partidos de gobierno y el mismo gobierno Duque al acto legislativo que creó las 16 curules para las víctimas, cuyos candidatos serán elegidos el 13 de marzo de 2022, cuando se vote por el nuevo Congreso de la República. La gravedad de esta instrucción, aparte de la rara exigencia de cumplir cuotas en número de víctimas encontradas por unidad militar, es que el ejército haya puesto a intervenir en política a militares activos, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.
Coincidiendo con esa extraña orden militar de encontrar víctimas en donde sea, el representante Uzcategui del Centro Democrático, hijo de un general condenado, convocó a una sesión en la Comisión Primera a los uniformados retirados. Eduardo López Juque. Mónica, allí se manifestaron militares y policías retirados con la exigencia de que haya curules para ellos en un número igual al creado por el acuerdo de paz. Convocados por el representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, hijo del general Jaime Uzcategui, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán-Meta, organizaciones de militares y policías retirados llegaron a la Comisión Primera el 23 de agosto pasado para planear la forma de acceder a todas o una de las 16 curules de la Circunscripción Especial de Víctimas a las que tanto se opuso el uribismo. Políticamente es urgente, es necesario que en aras de la conciliación nacional los militares retirados víctimas del conflicto tengan una representación política que les permita defender sus derechos. El general en retiro de la policía, Erlindo Mendieta, secuestrado por las FARC en la toma de Mitú en 1998, aseguró que las víctimas de la fuerza pública o sus familiares deben estar en el Congreso en igualdad de condiciones que los excombatientes de las FARC. Estos terroristas les asignaron 10 curules. Por supuesto que si hubiese un principio de igualdad, a los que participaron en el conflicto les debieron haber asignado otras 10 curules. Las organizaciones de militares y policías retirados pidieron tratamiento especial para poder participar en las elecciones de las curules especiales de paz el próximo mes de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso, además de no tener que cumplir con el requisito de vivir en las zonas especiales de paz. En estas regiones hay mucha influencia de grupos ilegales que impedirían que el personal de militares y policías pudieran ejercer su derecho a hacer campaña y no podrían en estas zonas presentarse a hacer una campaña en igualdad de condiciones que el resto de víctimas. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que el gobierno hará lo que sea necesario para que los policías y militares víctimas puedan participar en la elección de las 16 curules de paz. La víctima de un montaje ideado por Néstor Humberto Martínez, quien ya consiguió su veredicto de inocencia, sostiene que el proceso contra él tuvo como origen las intenciones del entonces fiscal para atacar el proceso de paz con testimonios falsos, informes de investigación apócrifos y o mentirosos. Víctor Ballestas. Mónica, el fiscal dijo haber creado un grupo de investigación con policía y ejército, pero estos han negado tener hombres en esa misión. El primero de los capturados fue liberado porque la fiscalía ni siquiera pudo identificar los testigos en su contra. Este documento, conocido por Noticias 1, sería el origen de las falsas indagaciones penales que se iniciaron en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para debilitar el acuerdo de paz. Ustedes son terribles. En el documento, fechado el 17 de julio de 2017, se relacionan 60 carpetas que contienen hojas de vida, bienes, empresas, información decadactilar, entre otros detalles de supuestos testaferros de las FARC a quienes había que iniciarles, según las instrucciones de Martínez Neira, persecución judicial tanto a ellos como a sus bienes. Ese mismo año, 2017, Martínez anunció la creación de un grupo de 300 investigadores que se dedicarían a desarrollar los procesos contra los presuntos testaferros de la guerrilla. Esto es algo que va a sorprender a sus televidentes. 12 millones de archivos electrónicos. Pero el ejército y la policía respondieron a un derecho de petición de uno de los abogados de los investigados que sus miembros no participaron en tales casos. La investigación fue mentirosa, que es una ficción, que es un montaje. El montaje lo hacen es funcionarios del CTI que van y encuentran entrevistas de inteligencia militar, las pegan y con eso empiezan a través de falsos testigos a vincular a las personas. El primer caso mediático de esta lista fue el del empresario de alimentos en su natal Huila, Mauricio Parra, quien recientemente fue declarado inocente del delito de testaferrato imputado por la Fiscalía Martínez. Yo soy víctima de la Fiscalía General de la Nación de su época, que quería y creó una ruta como Victorias Tempranas para hacerle ver al país que aparentemente había encontrado los bienes ocultos de las FARC. Mentiras, un tema mendaz.
eso es para hacerle daño a los que queremos la paz y a un país entero. El principal testigo contra Parra era alias Satimba, un supuesto guerrillero del que solo se conoce una declaración, pues nunca ha podido ser ubicado ni siquiera por la fiscalía. Esto es un personaje que crean para vincularme en ese proceso. Al menos entre otras 20 de las carpetas que están separadas por su supuesta pertenencia a bloques y frentes de la FARC, se adelantaron procesos judiciales contra personas que a la fecha ya han sido absueltas. Yo creo que Néstor Humberto Martínez tiene que responderle al país por el daño tan inmenso que han pretendido hacerle al proceso de paz. Las otras 40 personas del resto de las carpetas creadas en época de Martínez Neira no saben ni siquiera que están siendo investigadas desde el año 2017. El capital que dejó sembrado Néstor Humberto Martínez justo ahora, antes de elecciones, hay que hacérselo ver a las personas para que vayan a la fiscalía y pregunten por qué durante estos 4 años la fiscalía mantiene esas carpetas ocultas y no les ha avisado que los está investigando o que tiene unas carpetas que Néstor Humberto Martínez había abierto para acusarlos como falsos testaferros de las FARC. Algunas de las personas señaladas en esta lista han salido del país alegando persecución, amenazas y falta de garantías judiciales. La visita del presidente Duque a España, anunciada para esta semana, ha sido motivo de agitación social en Madrid, no solo por la selección de escritores, comillas, neutros, sino por la violencia social contra defensores de derechos humanos. Un grupo numeroso de colombianos que viven en la capital española marchó este domingo en contra del gobierno del presidente Duque y de su presencia en Madrid con ocasión de la selección de Colombia como país invitado de honor a la Feria del Libro que se realiza hasta el 26 de septiembre. Duque debería llegar esta noche a suelo español, según se había dicho en la prensa nacional, pero hoy permaneció en el país y asistió a varios eventos públicos, entre otros la Caminata de la Solidaridad. ¿Cómo podemos ayudar al prójimo? Se desconoce si Duque modificó la hora de decolaje del avión presidencial en que se desplaza por los anuncios de marchas y protestas en Madrid que se publicitaron desde la semana pasada. Esta mañana hubo una concentración de connacionales en la Puerta del Sol y estaba prevista una marcha hasta la Puerta de Alcalá. Manifestándonos en contra de un gobierno que nos ha violentado, que simplemente asesinaba a los jóvenes. Los colombianos caminaron con pancartas, banderas de Colombia y gritando el número 6.402, cifra que alude al número de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos reconocidos por la JEP, que reveló que se cometieron entre 2002 y 2008 gobiernos de Uribe Vélez. ¡Narcoparaco militar! En la Plaza Cibeles, más colombianos se fueron sumando a las protestas cantando estribillos contra Duque. Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. La manifestación pacífica, sin aparente vigilancia de la policía, concluyó en la Puerta de Alcalá, lugar que está a unos metros del Parque El Retiro, sitio en donde se realiza la Feria del Libro. En este lugar se armó una pequeña tarima en donde varios personajes hablaron contra el gobierno colombiano. Señor váyase de España. No toleramos la presencia del gobierno genocida. En la agenda oficial de la Casa Real Española figura una reunión del mandatario con el rey Felipe el próximo jueves 16 y un almuerzo ese mismo día en su honor. Después de 2 días en España, el mandatario irá a Francia, Italia y Reino Unido. La protesta de los intelectuales es diferente, no solamente tiene que ver con el hecho de que el gobierno escogió a los escritores, excluyendo a cualquier crítico, sino porque la mayoría de los libros del pabellón están literalmente pintados en la pared. Sara Sepúlveda. Mónica, en el pabellón de Colombia hay hamacas, tinajas, jarrones, collares, mochilas y algunos textos de García Márquez, pero la mayoría de sus libros no tienen hojas, títulos ni autor, pues son dibujos en los paneles de la decoración del lugar. Mientras cientos de colombianos se manifestaban fuera de la Feria del Libro de Madrid, los asistentes al stand de Colombia, diseñado alrededor del título Colombia diversa y vital, no tenían diversidad porque sus invitados lo eran por neutros y tampoco vitalidad porque la mayoría de sus libros estaban literalmente pintados en la pared. Los visitantes han visto más mochilas, jarrones, collares y hamacas que títulos colombianos. El escritor barranquillero Halim Hadaoui describió el
pabellón. Los únicos libros reales que tienen son los de Gabriel García Márquez metidos en una vitrina, ni siquiera, al menos en ediciones especiales como para deleitarse. El único escritor colombiano que ameritó estar en este lugar, claro, está muerto, es una marca, no discute al presidente y no habla contra el gobierno. El periódico Público tituló su narración como Colombia dinamita la Feria del Libro de Madrid, reseñando la exclusión de los autores colombianos, y el escritor William Ospina dijo que parece evidente que el gobierno ha intentado no propiciar ningún tipo de debate público, pero con mucha torpeza. Los autores neutrales no existen, y más en estos tiempos. En Colombia, editoriales independientes han manifestado que no les sorprende este veto, porque el Ministerio de Cultura es quien decide quiénes van y quiénes no. Este veto es también para los escritores antes y después de la feria, por la falta de oportunidades de mostrar sus obras a públicos internacionales. Los organizadores de la feria, la industria editorial de España, su Ministerio de Cultura y su Casa Real mantienen silencio en torno a la polémica, mientras los intelectuales de España y Europa, comprendiendo ya la situación de los colombianos y la actitud del gobierno, se unen lentamente a la protesta. La actual reforma tributaria se aprobó como la anterior que tumbó la Corte Constitucional a pupitrazo limpio y sin que los congresistas tuvieran tiempo para leerlo ni se abriera un debate, razón por la cual también será demandado. Por considerar que la aprobación de la reforma tributaria hecha la semana pasada a pupitrazo y en pocas horas fue arbitraria y precipitada, las bancadas alternativas de Cámara y Senado demandarán su trámite ante la Corte Constitucional. Así lo anunciaron el representante Germán Navastalero y el senador Yesid García. Por la falta de discusión e ilustración. No ha sido debatida. ¿Qué no fue debatida? De acuerdo con el senador García de la Alianza Verde, al igual que en la Cámara, la reforma fue votada sin ningún análisis, sin consideración a las voces que advertían sus inconvenientes, por lo que la oposición se retiró de la plenaria. Frente a la votación arbitraria, precipitada del informe de conciliación de la reforma tributaria, en general, el gobierno logró imponer su reforma a un costo que va a ser muy alto. Navastalero recordó el antecedente del hundimiento de la última reforma en el examen de constitucionalidad en la Corte por los mismos motivos. A las 5 de la tarde del lunes todavía no había texto. Citan el lunes a las 6 para fijar fecha al día siguiente, y a las carreras la fijan y al día siguiente nos van a votar. Cuando llegamos acá, fuimos sorprendidos ante el mamotreto que nos estaban dando. En todos los sectores políticos y económicos se asegura que el próximo gobierno, gane quien gane, deberá tramitar una nueva reforma tributaria. Antes de que la ministra Budinen asumiera el Ministerio de la TIC, en este se desarrollaban procesos contractuales con los mismos procedimientos que ella aplicó para el contrato de centros poblados. Juliana Ramírez. Mónica, al igual que el contrato que tumbó a la ministra, entre los abogados de uno de los consorcios participantes, y que en este caso fue el que ganó, era también un asesor, el jefe de la cartera. El escándalo de centros poblados que llevó a la salida de la ministra de Comunicaciones, Información y Telecomunicaciones, Karen Abudinen, no es el único proceso licitatorio con mantos de dudas en esa cartera. También se han levantado sospechas sobre el dominio.co, el espectro y la conectividad de San Andrés. En todo San Andrés y Providencia. Guardando las proporciones en el presupuesto, esta última licitación tiene 3 aspectos en común con lo sucedido en centros poblados. Ambos contratos tienen como objeto conectar a los colombianos. Sus pliegos de condiciones fueron modificados y sus modificaciones están siendo investigadas por la Procuraduría. Se trata de una apuesta fundamental. A finales de 2019, aún bajo la administración de Silvia Constaín, la empresa Red Ingeniería SAS Inred se quedó con el contrato de conectividad en el archipiélago. En este caso, como en el proceso licitatorio que ganó Centros Poblados, Camilo Valencia Suescún, al tiempo que era apoderado del contratista ganador Inred, era asesor del despacho de la ministra. En el pliego definitivo publicado el 6 de noviembre se indicó que el presupuesto sería 3.231 millones de pesos y que se pagarían 19 cuotas de acuerdo con lo ejecutado. Al igual que en el caso de Centros Poblados de la ministra Budinen, los proponentes solicitaron que se ampliara el plazo del contrato. La entidad informó que la prestación del servicio se acortaría de 18
18 a 16 meses, extendiendo el plazo de instalación hasta el 15 de abril, y se modificó la puntuación por ofrecer más tiempo de servicio sin cambiar el presupuesto. El 25 de noviembre del 2019, un día antes del cierre de la licitación y sin explicación aparente, el Ministerio orientó la publicación de aclaraciones en respuesta a observaciones extemporáneas, con un nuevo presupuesto de 2.874 millones de pesos y ajustes en la forma de pago. Sin embargo, en la adenda publicada se puede corroborar que el valor del presupuesto no se alteró. Con esta confusión, 2 de los 6 proponentes ofertaron con el presupuesto inicial. Con ello, prácticamente quedaban descalificados, pero la entidad les permitió modificar el valor de su propuesta. Solo Red Ingeniería SAS lo hizo y finalmente terminó quedándose con el contrato. Queremos conectar a los colombianos. Camilo Jiménez, el director de infraestructura que salió por el escándalo de Centros Poblados, en esa oportunidad alegó necesidades de servicio para cortar las vacaciones de su subalterna Patricia Martínez, para que lo reemplazara como evaluador técnico el día del cierre, pese a que él estaba presente. El video de la audiencia de adjudicación, que por ley debe ser publicado, no está disponible en su lugar, pero no se descarta que la Procuraduría ya lo haya obtenido. La desaparición del columnista y escritor Antonio Caballero, ocurrida el viernes pasado, produjo un vacío en la crítica política independiente del país. En el archivo de Noticias 1 encontramos varios momentos que recuerdan su carrera. Aún no con leerlo, ya tengo muchas respuestas, quizá más de las que esperaría de un ser humano o de un hombre. Uno de los episodios más curiosos de la actividad profesional del escritor, periodista y caricaturista bogotano Antonio Caballero sucedió en febrero de 2013 en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia durante un foro en el que actuaba como conferencista. No, pero no me pongan nerviosa, no. Una joven estudiante que se encontraba en el auditorio se explayó en elogios para el columnista, quien le permitió, a pesar de su aparente timidez, que ella se acercara para hacerlo sonreír como pocas veces lo hacía. De la risa y los aplausos por la coquetería inocente del momento, se pasó en pocos minutos a un clima de tensión cuando ingresaron al evento unos encapuchados. Hablen con la cara descubierta. Uno de ellos subió a la tarima para pronunciar un discurso. Porque ahora estamos más vivos que nunca. Caballero no se intimidó y decidió seguir respondiendo a las preguntas de los asistentes. A mí me parece que ese círculo vicioso nos va a llevar a que nos ahoguemos en nuestra propia sangre. Otra de sus facetas, a la que nunca le hizo el quite, fue a la de declararse abiertamente partidario de las corridas de toros, a las que asistía cuando podía, pese al costo social y político que implicaba sostener esta impopular posición. Esto dijo en entrevista con Noticias 1 el 28 de enero de 2017. Los gritos, los insultos de hijo de puta iban contra los oligarcas, no contra los aficionados a los toros. Y me parece que eso es lo que ha venido promoviendo una persona como el exalcalde Petro desde hace años. El 10 de octubre de 2001 recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. Sus amigos y colegas lo ovacionaron de pie. Después de que el presentador y periodista Félix de Vedut recibiera también el premio a la mejor entrevista que le había hecho precisamente a Caballero. Félix de Vedut, por la entrevista a Antonio Caballero. En Canal Capital, durante la administración de Gustavo Petro, codirigió junto con la también periodista María Elvira Samper el programa de opinión Las Claves. Programa de discusión y de debate. El no ser cercano a mandatarios de turno le permitió en este espacio opinar abiertamente. Antonio, perdón interrumpir. Yo creo que todos estábamos esperando que ese viaje del presidente Santos a Toribío fuera justamente para hablar con los indígenas. En Las Claves se discutió mucho sobre la paz, un tema que siempre apoyó Caballero pese a sus críticas a Juan Manuel Santos. Que hay muchos sectores que no quieren la paz, sino que sus intereses coinciden con que se mantenga la guerra. Antonio Caballero Holguín fue hasta el final de sus días un hombre fiel a sí mismo y a sus convicciones contra todo viento y toda marea. Cuando los países con mayor índice de vacunación están abriéndose a la vida presencial, se habla del final de la pandemia. Los científicos dicen que finalmente viviremos con ella inmunes como rebaño. Dayana Cruz. Mónica, la nueva realidad seguirá teniendo enfermos y muertos por coronavirus, especialmente entre los no vacunados. Los científicos calculan que en el 2024 el COVID-19 ya no copará los servicios de salud.
La comunidad científica asegura que el coronavirus se convertirá en un virus respiratorio endémico, como ya lo es, por ejemplo, la gripa, y que la pandemia acabará, pero no necesariamente el virus. El virus circulará entre nosotros en esperanza de que las cepas que circulen sean menos contagiosas, como sucede con la gripa o con cualquier enfermedad infecciosa de las que hemos tenido. Sin embargo, para el especialista todavía está lejos de que esto ocurra, entre otras razones porque aún falta mucha población en Colombia y en el mundo por vacunar, mientras circulan variantes altamente transmisibles. Nos falta mucho para llegar a una cobertura que suponga que podemos estar tranquilos frente a la pandemia. Pero hay muchas incertidumbres, entre ellas las variantes que usted sabe son cada vez más agresivas. Según la OMS, cuando la propagación mundial de una enfermedad queda bajo control en un área localizada, ya no se considera pandemia sino epidemia. Sin embargo, hasta el momento ningún país logra aún ese control del coronavirus. Una pandemia termina cuando ya no hay temor de que la cantidad de muertos y de infectados generen una crisis de salud pública. Llegar a ese momento implica que hayamos tenido una cobertura de vacunación adecuada para generar inmunidad de rebaño. El final de la fase aguda de la pandemia llegará con la generalización de la vacunación, que debe extenderse a todo el mundo. Hay estudios que calculan que esto no sucederá hasta 2024 por la distribución desigual de dosis y que a partir de entonces el virus circularía menos y causaría síntomas menos graves. Para el especialista en salud pública, la fase postpandémica estará influenciada por factores como la reinfección, la estacionalidad y la competición con otros virus para imponerse sobre ellos. Los centros de vacunación que el mes pasado cerraron por falta de biológicos van a hacer falta en este mes, en el que el gobierno pretende aplicar más de 8 millones de dosis que ya comenzó a recibir. Camilo Galán. Mónica, la expectativa del gobierno es que al final de este mes el número de colombianos con 2 vacunas aplicadas suba de 15 a 20 millones. El problema es que de las fases anteriores hay todavía 2 millones de mayores de 50 años que no llegaron en momento a su primer cita ni han llegado después. Ante la llegada de nuevos biológicos al país y el anuncio de la llegada de más, Colombia intenta recuperar su ritmo de vacunación hoy en 30% de la población nacional. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante el mes de septiembre se espera la llegada de más de 12 millones de vacunas de los 5 biológicos que se aplican en el país. 12.751.450 millones de dosis programadas y proyectadas para el mes de septiembre. Como ustedes ven, fundamentalmente van a estar llegando en las semanas 2, 3 y 4 del mes. El ministro espera que el porcentaje tanto de esquemas completos como de personas con una dosis aplicada crezca rápidamente. Tenemos cerca de 15 millones de personas con 2 dosis con esquemas completos, de manera que la expectativa para final de mes es llegar a tener ya 42 millones de dosis aplicadas y ojalá lleguemos a los 20 millones de personas con 2 dosis. Es decir, si la expectativa del ministro se cumple, en lo que resta del mes se espera vacunar a más de 3.800.000 personas con primeras dosis y completarle el esquema a otras 4.360.000. En el rango de los 50 a 59 años hay todavía un faltante de 2 millones, el 10% de ellos en Bogotá. Tenemos alrededor de 220.000, 230.000 personas que tienen 50 o más años en la ciudad de Bogotá y no han empezado su primer dosis de vacunación. La importancia de cumplir con el esquema de vacunación es que, según proyecciones del ministerio, el cuarto pico de la pandemia en el país podría llegar la última semana de octubre. Cualquiera puede llegar a tener deudas con cuotas superiores a sus ingresos, lo que llaman el sobreendeudamiento. Salir es más complejo, pero empieza por una operación simple de sumas y restas. Cuando su nivel de obligaciones financieras supera sus ingresos, usted está sobreendeudado. Es fácil caer en este escenario que podría comprometer también su salud física y mental, máxime cuando situaciones de desempleo o enfermedad complican la salida. Lo primero que se le aconseja es hacer sus propias cuentas. En promedio, se debe destinar menos del 40% de ingresos para pagar créditos. Identificar cuándo detenerse es clave. Aquí, algunas señales. Solicitó un préstamo para pagar otro.
Usa constantemente la tarjeta de crédito para comprar comida o pagar servicios básicos que deberían cancelarse de contado. Cada mes paga menos del estado de su cuenta y tiene actualmente más de 5 créditos activos. Si se siente identificado con alguno de estos puntos, es hora de tomar decisiones. Primero, haga un listado de todas sus obligaciones financieras. Segundo, establezca un plan de pago aterrizado de acuerdo con sus ingresos. Y tercero, analice muy bien si lo que necesita es un refinanciamiento o una compra de cartera y hable con su banco. A esta hora, bomberos de Villavicencio y la Defensa Civil intentan controlar un incendio que se originó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental. Los pacientes, al menos 35, fueron trasladados a otros centros asistenciales. Hasta el momento no hay reportes de heridos o muertos. La pandemia aumentó el trabajo no remunerado en casa a cada 3 de 5 mujeres, pero también se dejó ver por primera vez en las cifras el trabajo no remunerado de los hombres en las mismas funciones, es decir, el cuidado de los hijos y el hogar. Un cambio que, según la autora del estudio que lo evidenció, debe formalizarse. El Centro de Investigación Social Económica CISOE, con el apoyo de la fundación alemana FESCOL, realizó una encuesta entre 460 mujeres residentes en Bogotá entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre del año 2020 para analizar el impacto del confinamiento ordenado por la pandemia en su vida cotidiana. Así se encontró que el 62,9% de quienes respondieron la encuesta experimentó un aumento en el número de horas destinadas al trabajo no remunerado. Cecilia López, presidenta y fundadora de CISOE, aseguró que fue evidente la sobrecarga horaria en este tipo de labores. En el caso de las mujeres se llega, por esta encuesta, a niveles hasta de 16 horas diarias, es decir, 2 cargas laborales que se reconocen legalmente. El estudio resalta que aunque la carga de trabajo aumentó, las mujeres no percibieron ingresos mayores. Entraron actividades que antes se hacían fuera del hogar al hogar. Entró el teletrabajo, entró la educación. El estudio también mostró que los hombres destinaron un número más alto de horas de trabajo no remunerado. En promedio dedicaron 6 horas diarias a labores de cuidado, como se llamaba la atención y protección de menores de edad, enfermos y ancianos. Los hombres, por primera vez, en esta encuesta demuestran que empiezan a hacer esas labores de cuidado no remunerado que siempre han sido hechas fundamentalmente por mujeres. Una de las soluciones que plantea la exministra López al tiempo de trabajo sin remuneración es que se desarrollen por fuera del hogar. Eso hace que este objetivo que ha tenido el CISOE de convertir el cuidado no remunerado en un nuevo sector productivo que dinamice la economía. Y ante este panorama llama la atención que aunque el 34% de las encuestadas es cabeza de hogar, solo el 18,6% vive con sus hijos o en soledad. Esto es insostenible. O sea, tú no puedes tener a los hombres y las mujeres trabajando 16 y 14 horas diarias, 8 días, 7 días a la semana. El hecho de que las horas de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres durante la pandemia se haya incrementado significativamente implica menores posibilidades de ser más productivas. Según la revista CEO World, el sistema de salud nacional es el 4º en América Latina, lo que indican los indicadores. La revista CEO World publicó su ranking de mejores sistemas de salud, con Corea del Sur en el primer lugar, Ecuador en el 25, Argentina en el 27, México en el 29 y Colombia en el 34. Esto indica que los demás tienen que estar muy mal. Esto es lo que indican los indicadores. A diferencia de la búsqueda de carreras en tiempos de presencialidad, en la virtualidad el futuro estudiante puede asistir a sus asesorías acompañado por sus propios consejeros. Del 15 al 30 de septiembre se realizará la segunda edición de Expo Educar Universidades, una feria virtual de educación en la que los estudiantes que buscan ingresar a la universidad podrán conocer la oferta académica de varias instituciones. Esta plataforma virtual le permite a la comunidad universitaria interactuar en línea con los encargados de atender los cubículos y pabellones digitales instalados por cada universidad, y los interesados pueden también asistir sin incurrir en ningún costo a conferencias en las que se instruye a los aspirantes a matricularse sobre las ofertas académicas y los programas que ofrece cada centro educativo. Los estudiantes también pueden solicitar citas en video o en llamadas telefónicas e incluso mediante comunicación por la vía WhatsApp con los departamentos de admisiones. Este año 2021 la feria contará con la participación de universidades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y la Costa Caribe. Además, tendrá una variada agenda académica liderada por expertos en desarrollo cognitivo, emocional y social de los jóvenes.
Los padres de familia y estudiantes podrán acceder a charlas como la de Abre la puerta de las oportunidades en Colombia y otros países. Allí se dan ejemplos reales sobre la posibilidad de ingresar a programas en idioma inglés. Igualmente, los asistentes podrán conocer opciones de financiamiento con las entidades bancarias que participen en el evento. En este segundo encuentro se espera la participación de 5.000 estudiantes. Los médicos recomiendan a quienes padecen migraña que les ayuden con el diagnóstico haciendo un diario sobre las circunstancias en que suceden sus eventos durante un día, una semana o un mes, para así descubrir su origen y sus posibles terapias. Los dolores de cabeza agudos, particularmente en algún hemisferio de la cabeza, acompañado de hormigueo, fatiga, náuseas y hasta dolores musculares, son algunos de los síntomas de la migraña, una enfermedad común relacionada con la manera del cerebro para responder a los estímulos externos. Hay pacientes en que se les desencadena la migraña, o sea, este dolor de cabeza que describimos, por cambios en el hábito del sueño, entonces que duerman menos, duerman más, o duerman a deshoras, lo mismo con los horarios de los alimentos, también con situaciones estresantes. La migraña es una patología incapacitante cuando los dolores de cabeza le impiden a la persona realizar sus actividades normalmente. Aunque no resulta ser una patología maligna, sí requiere un seguimiento médico. Nosotros a los pacientes les pedimos que realicen algo que llamamos el diario de migraña, y es que cada día que le da migraña los pacientes anoten en qué circunstancias le da el dolor de cabeza, a qué hora se presenta, con qué otros síntomas se presenta, por qué se presentó. Esto es muy útil en la consulta para establecer una estrategia terapéutica. Tenga en cuenta que cuando estos dolores sean repetitivos hay que consultar con el médico para que éste sea evaluado, pues muchos dolores de cabeza se pueden parecer a una migraña, pero pueden tener otras condiciones. No olvide que su estilo de vida puede evitar que estas dolencias se presenten, como llevar una dieta saludable, constante actividad física y buenos hábitos del sueño. La red social Facebook está lanzando los anteojos de su red social. Esto le permitirá al usuario tomar fotos y videos y transmitir en vivo con la sola obturación de un botón en los brazos del aparato. Facebook presentó sus primeras gafas inteligentes con un par de cámaras con las que se pueden hacer fotos y grabar videos de 30 segundos que posteriormente se podrán publicar en las redes sociales. Una pequeña luz LED en un lateral de las gafas indicará que está en modo grabación o haciendo fotos, para poder así avisar a quienes rodean al usuario. Los lentes también permiten escuchar música, contestar llamadas y utilizar un asistente de voz. Las cámaras que se encuentran en la parte frontal de la moldura se pueden activar pulsando un pequeño botón o mediante un comando de voz. Las gafas cuentan con Bluetooth y un sistema de sonido con 3 micrófonos y altavoces que permitirán escuchar música o podcasts. Las fotos capturadas podrán editarse con Facebook View, disponible en Android y iOS, para compartirlas a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger u otra aplicación. Los anteojos inteligentes por ahora están disponibles en Estados Unidos, Australia, Canadá. El Arco del Triunfo, el monumento central de París, desde hoy no tiene a la vista las 4 escenas épicas que Napoleón ordenó labrar en sus paredes. Año y medio después de la muerte del artista plástico Cristo, su familia y el Centro Pompidou llevaron a cabo su idea de cubrirlo con telas temporalmente para darle a la imagen la movilidad que la piedra le quita. El artista, que ya había cubierto el Parlamento alemán como crítica a su falta de acción por el medio ambiente, fue criticado también en París por las emisiones de carbón de los 3.000 metros de tela que invirtió. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar.